¿Alguna vez sentiste que algo pequeño arruinó todo tu día? Una palabra mal dicha, una mirada que interpretaste como desprecio, una oportunidad que no salió como esperabas. Y de pronto, lo que era un instante se transformó en una tormenta que se quedó contigo horas, incluso días. Nos pasa porque hemos aprendido a vivir esclavos de lo externo. Reaccionamos al ruido, a la opinión, a la incertidumbre, como si todo tuviera el poder de rompernos. Pero aquí está la verdad que nadie nos dice: nada puede afectarte realmente si no le das permiso. Lo que ocurre fuera no tiene poder por sí mismo, es tu interpretación la que lo convierte en dolor o en calma. Y cuando comprendes esto, descubres el secreto más grande, que tu paz depende solo de ti. El mundo nunca dejará de moverse. Habrá críticas, habrá pérdidas, habrá cambios que no pediste. No puedes detener eso. Pero sí puedes decidir si cada golpe externo se convierte en herida o en aprendizaje. El secreto está en recordar que tu mente es el único territorio inviolable. Nadie puede entrar en ella sin tu consentimiento. Cuando eres dueño de ese espacio, ningún caos externo puede sacudirte de verdad. ¿Te ha pasado que una crítica dolió más de lo que debería? ¿O que un fracaso te hizo sentir que todo estaba perdido? Eso ocurre porque dejaste que lo externo definiera tu valor. Pero el dominio de las emociones a través de la razón cambia el juego. La emoción llega, golpea, te sacude. Pero la razón te recuerda que nada de eso cambia quién eres en esencia. La tristeza es pasajera, el miedo es pasajero, la ira también. Si los observas sin dejar que tomen el control, verás que se van. Y tú permaneces. Aceptar el destino no significa resignarse, sino dejar de pelear contra lo inevitable. Si algo ya ocurrió, luchar contra ello solo multiplica tu sufrimiento. Si algo aún no llega, vivir con miedo te roba la vida presente. La aceptación serena es comprender que lo que tenga que ser será, y que tu fuerza no está en evitar el curso del destino, sino en caminarlo con dignidad. Esa aceptación no te quita poder, te lo devuelve. Porque dejas de desgastarte en lo que nunca estuvo en tus manos, y concentras tu energía en lo que sí depende de ti. El desapego tampoco significa indiferencia. Significa libertad. Significa no poner tu corazón en cadenas que el mundo puede romper en cualquier momento. Si alguien te elogia, lo recibes con gratitud, pero no te aferras. Si mañana te critican, lo escuchas sin que tu esencia se derrumbe. Si la vida te da abundancia, la disfrutas sin miedo a perderla. Y si llega la escasez, no te quita la calma. Porque ya entendiste que tu valor nunca estuvo en lo externo. La virtud es el ejercicio diario que fortalece tu espíritu. No son grandes discursos, ni hazañas visibles. Es elegir la honestidad aunque nadie lo note, es cumplir tu palabra aunque nadie lo exija, es ser justo incluso cuando podrías aprovecharte. Esos actos silenciosos crean dentro de ti una solidez que ningún golpe externo puede quebrar. Y cuando tu carácter es firme, nada te arrastra. Comenta si alguna vez sentiste que perdiste la calma por algo que ahora parece mínimo. Todos lo hemos vivido. Y justamente ahí comienza el entrenamiento, en lo pequeño. En un retraso, en un mal gesto, en una espera. Cada una de esas situaciones es la oportunidad de recordar que no tienes que ser esclavo de lo que pasa afuera. Que siempre puedes elegir mantenerte en pie. El secreto estoico para no dejar que nada te afecte no es un truco rápido ni una promesa vacía. Es un camino, un entrenamiento constante. No se trata de huir del dolor, sino de no convertirlo en dueño de tu vida. No se trata de evitar la tormenta, sino de caminar bajo la lluvia sin que tu espíritu se moje. Y cuando aprendes a vivir así, cuando descubres que dentro de ti existe un lugar que nada ni nadie puede tocar, comprendes que has encontrado la libertad más grande de todas. Lo que más perturba no es lo que nos ocurre, sino la forma en que nos aferramos a lo que quisiéramos que ocurriera. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando esperas que la vida siga un guión perfecto escrito por ti, cada desviación se convierte en herida. Y la vida, en su naturaleza impredecible, nunca sigue un guión. La clave está en aceptar eso. No puedes controlar los vientos, pero sí puedes decidir cómo ajustar tus velas. Esa es la esencia de la serenidad. La mayoría de la gente busca tranquilidad en lo externo. Creen que la tendrán cuando consigan más dinero, cuando logren más reconocimiento, cuando todos los demás los traten como esperan. Pero esa paz es frágil porque depende de condiciones que nunca estarán bajo tu mando. ¿Qué pasa si mañana lo pierdes todo? ¿Qué pasa si alguien te traiciona o te decepciona? Si tu calma depende de esas cosas, tu vida será un vaivén constante entre la esperanza y el miedo. Pero si tu calma depende solo de ti, nada ni nadie podrá arrebatarla.
¿Te ha pasado esto también? Ese momento en que sentiste que el mundo entero estaba contra ti, cuando en realidad era tu mente la que multiplicaba el dolor. Lo que el mundo hace es poner pruebas, pero eres tú quien decide si esas pruebas se convierten en cadenas o en ejercicios de libertad. El dominio de las emociones no significa apagarlas. Sentirás miedo, sentirás rabia, sentirás tristeza. Eso es parte de ser humano. Pero el secreto está en no permitir que esas emociones te gobiernen. Puedes reconocerlas, observarlas, y aún así elegir tu respuesta. Es la diferencia entre reaccionar como esclavo o responder como dueño de ti mismo. La aceptación del destino es un acto de valentía. No es rendirse, sino reconocer que hay fuerzas más grandes que tu voluntad. Y en vez de desgastarte luchando contra ellas, eliges fluir con serenidad. La muerte llegará para todos, las pérdidas son inevitables, el tiempo se llevará cosas y personas. Resistirse a eso solo multiplica el sufrimiento. Aceptarlo, en cambio, abre la puerta a una vida más ligera. El desapego no significa que no te importe nada. Al contrario, significa que disfrutas más intensamente lo que tienes porque sabes que es pasajero. Abrazas el presente sin obsesionarte con retenerlo. Amas sin miedo a perder. Vives sin ansiedad por controlar. Esa forma de vivir te hace libre porque ya no eres esclavo de lo que no depende de ti. La práctica de la virtud es el entrenamiento silencioso que fortalece tu carácter. Cuando eliges la disciplina sobre el impulso, cuando decides ser justo aunque nadie te aplauda, cuando respondes con calma en lugar de ira, estás construyendo una fortaleza interior invisible. Y esa fortaleza se nota. Porque la gente se pregunta por qué nada parece sacudirte, cuando en realidad lo que ocurre es que has aprendido a gobernarte. Comenta si alguna vez sentiste que tu mundo se derrumbaba por algo que, con el tiempo, resultó no ser tan grande. Esa experiencia es una de las mejores maestras. Te muestra que la mayoría de lo que temías no tenía el poder que imaginabas. Y si lo entiendes, puedes empezar a soltar, a confiar, a vivir más ligero. El secreto estoico para no dejar que nada te afecte no se revela en un instante. Se entrena día a día, en cada pequeño desafío. Pero cada vez que eliges la calma sobre la reacción, cada vez que eliges la razón sobre el impulso, estás más cerca de esa libertad que tanto anhelas. Y cuando la alcanzas, ya no importa lo que la vida te traiga, permanecerás en pie. Muchos creen que no dejar que nada te afecte significa volverse frío, distante, casi inhumano. Pero la verdad es otra. La imperturbabilidad no es apagar las emociones, es aprender a sentirlas sin ser su esclavo. No es encerrarse en un caparazón, sino habitar la vida con una fortaleza silenciosa que nada externo puede quebrar. Sentirás tristeza, sentirás miedo, sentirás rabia, porque eres humano. La diferencia es que esas emociones ya no gobiernan tu vida. Llegan como visitantes, y tú eliges cuánto tiempo se quedan. Piensa en tu día a día. El tráfico, una llamada inesperada, alguien que no te responde como esperabas, un plan que se arruina en el último minuto. ¿Cuántas veces dejaste que cosas pequeñas alteraran todo tu estado de ánimo? Tal vez pasaste horas enojado por un detalle mínimo, o dejaste que una crítica insignificante te acompañara todo el día. Ahí es donde empieza la práctica, no en las tragedias, sino en lo cotidiano. Cada situación es una oportunidad para entrenar tu espíritu, para decidir si el mundo gobernará tu interior o si mantendrás tu calma. ¿Te ha pasado esto también? Que todo tu bienestar dependía de que las cosas salieran como lo planeaste. Pero la vida rara vez cumple con el guión que escribimos. Y cuando no lo hace, reaccionamos con frustración, con enojo, con ansiedad. Lo que duele no es lo que pasa, sino tu expectativa de que debía pasar distinto. Esa es la raíz de la perturbación. Aprender a soltar esas expectativas es aprender a vivir ligero. El control interno frente al caos externo es como construir una muralla invisible. Afuera pueden rugir tormentas, pueden levantarse voces, pueden presentarse desafíos inesperados. Pero dentro de ti hay un espacio que puede permanecer en calma. Ese espacio se fortalece con práctica diaria, cuando eliges respirar en lugar de gritar, cuando decides escuchar en lugar de reaccionar, cuando recuerdas que nada externo tiene poder sobre ti a menos que tú se lo concedas. Aceptar el destino es un acto de valentía. Lo que es inevitable ocurrirá, quieras o no. Resistirte solo añade peso a tu carga. Aceptar, en cambio, te libera. No significa renunciar a actuar, significa reconocer lo que no depende de ti. Si algo ya sucedió, tu elección no está en borrarlo, sino en decidir qué harás con ello ahora. Si algo aún no llega, tu elección no está en temerlo, sino en prepararte para enfrentarlo con serenidad.
La aceptación no te debilita, te devuelve la energía que gastabas luchando contra lo imposible. El desapego es otra de las llaves de esta libertad. No significa desinterés ni indiferencia, significa amar sin miedo, disfrutar sin ansiedad, vivir sin cadenas. Si tu alegría depende de lo que otros digan, serás prisionero de su aprobación. Si tu valor depende de tu éxito, vivirás temiendo al fracaso. Pero cuando practicas el desapego, descubres que puedes estar en paz con lo que venga, elogios o críticas, abundancia o escasez, compañía o soledad. Nada de eso cambia lo que eres en esencia. La virtud es el entrenamiento silencioso que convierte estas ideas en vida real. Ser honesto cuando nadie te observa. Ser disciplinado cuando nadie te obliga. Ser justo cuando podrías aprovecharte. Cada acto así, aunque pequeño, fortalece tu carácter. Y cuando tu carácter es sólido, nada externo puede derrumbarte. Porque lo externo cambia, pero la virtud permanece. Comenta si alguna vez te diste cuenta de que tu peor tormenta estaba solo en tu mente. Ese despertar es doloroso, pero también liberador. Porque si el sufrimiento lo creó tu interpretación, también está en tu poder transformarlo. No necesitas que el mundo cambie para estar en paz, necesitas cambiar la manera en que lo miras. El secreto estoico para no dejar que nada te afecte no significa dejar de ser humano. Significa ser humano con plena conciencia. Sentir sin ser arrastrado. Amar sin miedo a perder. Vivir sin depender de lo que no puedes controlar. Y cuando logras eso, cuando descubres que dentro de ti hay una calma que nada puede tocar, comprendes que has encontrado la mayor libertad posible, la de ser dueño de ti mismo. La verdadera prueba de tu calma no aparece en soledad, sino en la convivencia con otros. Es fácil sentirte sereno cuando estás solo en tu habitación, cuando no hay nadie que contradiga tus ideas ni desafíe tus emociones. Pero la vida se mide en contacto humano, en la familia, en la pareja, en los amigos, en los compañeros de trabajo. Ahí es donde realmente se pone a prueba tu capacidad de no dejar que nada te afecte. ¿Te ha pasado que una sola palabra de alguien cercano te descompone todo el día? No fue lo que dijo, fue el poder que tú mismo le entregaste a esas palabras. Porque olvidaste que lo que otros piensen, digan o hagan no está bajo tu control. Puedes influir, puedes inspirar, puedes aconsejar, pero no puedes decidir por nadie más. Y, sin embargo, muchas veces vivimos como si su opinión definiera nuestro valor. La mente se enreda en juicios ajenos. Me miró mal, seguro piensa algo de mí, no me contestó, tal vez ya no le importo, me criticó, entonces tal vez no valgo tanto. Pero si lo piensas, ¿qué es lo único real en esos momentos? Tus pensamientos, no los hechos. Eres tú alimentando interpretaciones que no puedes comprobar. Y lo peor es que esa prisión es voluntaria. Tú pones los barrotes. Tú entregas la llave. El desapego en las relaciones no es frialdad, es libertad. Es amar de verdad porque no amas desde la necesidad, sino desde la elección. Si el otro te acompaña, agradeces. Si el otro se va, aceptas. Si el otro falla, comprendes. Eso no significa tolerar injusticias ni someterte, significa no dejar que las acciones ajenas definan tu paz. Porque tu paz no está en manos de nadie, está en ti. El dominio de las emociones frente a otros es quizás el entrenamiento más duro. ¿Cuántas discusiones has tenido donde, al final, te arrepentiste de lo que dijiste en un impulso? El enojo es un fuego que pide salir, pero si lo dejas arder sin control, destruye lo que más amas. La serenidad es el agua que apaga ese fuego, no con indiferencia, sino con sabiduría. Antes de reaccionar, respira. Antes de contestar, escucha. Antes de juzgar, entiende. Cada pausa es una victoria. Cada silencio es una elección consciente de no ser arrastrado. La aceptación también se vive aquí. No puedes cambiar el carácter de tu padre, la personalidad de tu hermano, la actitud de tu pareja o las decisiones de tu amigo. Puedes mostrar con tu ejemplo otra manera de vivir, puedes hablar con honestidad y firmeza, pero si esperas que cambien para estar en paz, nunca lo estarás. Aceptar que cada quien es dueño de su vida es reconocer tu límite, y en ese límite encuentras descanso. Comenta si alguna vez alguien que amas te hirió y sentiste que tu mundo se derrumbaba. Esa herida enseña que pusiste tu paz en manos ajenas. Y aunque duela aceptarlo, ahí también está la cura. Porque el día que recuperas tu centro, el día que entiendes que lo que eres no cambia por lo que hagan otros, ese día nada ni nadie puede sacudirte del todo. Ser imperturbable no significa no sentir el golpe, significa no quedar destruido por él. Significa que, aunque alguien falle, aunque una relación termine,
aunque haya decepciones, tú permaneces de pie. Con dolor, sí, porque el dolor es humano. Pero sin derrumbar tu espíritu, porque tu espíritu es libre. El secreto estoico en las relaciones es este: ofrece lo mejor de ti, sin esperar nada a cambio. Ama porque eliges amar, no porque necesites recibir. Ayuda porque quieres ayudar, no porque esperas gratitud. Y cuando lo haces así, nada externo puede robarte tu paz, porque tu paz no depende de ellos, sino de ti. Y ahí, justo en medio de tus vínculos más intensos, descubres la fuerza que nadie te contó. La imperturbabilidad no es aislamiento, es amor sin cadenas. El fracaso, esa palabra que tanto tememos y que tantas veces nos paraliza. Vivimos huyendo de él, intentando esconderlo, como si tropezar nos quitara valor. Pero dime, ¿no es acaso en el fracaso donde más aprendiste sobre ti mismo? ¿No fueron tus caídas las que te obligaron a crecer, a replantear tu camino, a fortalecer tu espíritu? El fracaso, cuando lo miras con serenidad, no es un enemigo, es un maestro severo pero justo. Lo que realmente duele del fracaso no es el hecho en sí, sino lo que creímos que significaba. Fallé, entonces no sirvo, no logré lo que quería, entonces no valgo, me equivoqué, entonces soy menos que los demás. Pero si observas bien, son solo interpretaciones. El hecho es simple: intentaste, no salió como esperabas. El resto son juicios que tu mente añadió. Y esos juicios son los que te encadenan. La aceptación aquí es crucial. Lo que ocurrió ya ocurrió. No puedes borrar el error, pero sí puedes decidir qué harás con él. Puedes convertirlo en carga o en impulso, en excusa o en enseñanza. ¿Escribes presente si vas a aplicar esto? Porque entenderlo en palabras es fácil, pero vivirlo requiere práctica diaria, paciencia y humildad. El caos externo aparece cuando las cosas no salen como planeaste. Te prometiste que ibas a triunfar en ese proyecto, que ibas a mantener esa relación, que ibas a cumplir esa meta. Y de pronto, todo se derrumba. Ahí es donde la mente se llena de ansiedad, de culpa, de miedo. Pero si aprendes a separar lo que dependía de ti y lo que no, descubres un alivio profundo. Tu esfuerzo dependía de ti, tu disciplina, tu intención. El resultado, en cambio, jamás estuvo del todo en tus manos. Entonces, ¿por qué torturarte por aquello que nunca fue tu control? El desapego frente al fracaso no es resignación, es sabiduría. Es reconocer que no eres tus resultados. Que tu valor no depende de una victoria ni de un error. Que puedes fallar 10 veces y aún así ser digno, aún así estar en paz contigo mismo. El desapego no significa que no lo intentes con todo tu corazón, significa que no condicionas tu paz al resultado. Haces tu parte con excelencia, pero aceptas lo que venga. Comenta si alguna vez un fracaso te dolió como si fuera el fin del mundo. Y, sin embargo, mírate aquí, escuchando estas palabras, respirando, viviendo. Eso prueba que no fue el fin, que incluso en tu peor derrota, la vida siguió. Y si la vida siguió, entonces todavía tienes la oportunidad de levantarte distinto, más sabio, más fuerte. La virtud es el faro que guía en medio de esa oscuridad. Ser honesto contigo mismo cuando fallas. Reconocer tu responsabilidad sin engaños, pero también sin castigos crueles. Aprender lo que debes mejorar y seguir adelante sin arrastrar cadenas. Esa práctica silenciosa, repetida cada día, es la que construye un carácter que nada puede derrumbar. No dejar que nada te afecte no significa que no te importe perder. Significa que no te defines por la pérdida. Que sientes el dolor, pero no te conviertes en él. Que aprendes de la caída, pero no quedas atrapado en el suelo. La vida no pide perfección, pide constancia. Y cada vez que eliges levantarte, cada vez que eliges seguir caminando con serenidad, estás viviendo el secreto que muchos buscan afuera y que siempre estuvo dentro de ti. El fracaso deja de ser un enemigo cuando comprendes esto. Lo único que puede realmente destruirte no es lo que pasa, sino lo que decides pensar sobre lo que pasa. Y cuando tu mente se vuelve tu aliada, ya no hay derrota que te robe la paz. Hay una prueba que tarde o temprano llega a todos: la pérdida de quienes amamos. Ninguna filosofía, ninguna enseñanza, ningún consejo puede evitar ese dolor. Porque perder a un ser querido no es como perder un objeto o un proyecto, es como arrancar una parte de ti mismo. Y, sin embargo, incluso ahí, en la herida más profunda, hay una luz estoica que puede ayudarte a no dejar que esa ausencia destruya tu vida. Lo primero es aceptar que el dolor es inevitable. No puedes exigirle a tu corazón que no llore, ni a tu mente que no recuerde. No se trata de endurecerte como piedra, sino de llorar sin hundirte, de recordar sin quedarte atrapado en la nostalgia,
de sentir sin convertirte en esclavo del sufrimiento. El dolor es humano. La diferencia está en no dejar que ese dolor se transforme en desesperación eterna. ¿Te ha pasado que después de perder a alguien sentiste que el mundo ya no tenía sentido? Esa sensación de vacío absoluto es una prueba de cuánto habías depositado tu paz en esa presencia externa. Y aunque el amor hacia esa persona era real y hermoso, la enseñanza aquí es dura. Todo lo que la vida te da, la vida también puede quitártelo. El secreto no es no amar, el secreto es amar con la conciencia de que todo es transitorio. El control interno frente a este caos externo se convierte en un refugio. No controlas cuando la vida te arrebata a alguien, pero sí controlas cómo honrarás su memoria. Puedes elegir si te encierras en la amargura o si usas el recuerdo como impulso para vivir mejor. Puedes elegir si esa ausencia será un ancla que te hunde o una semilla que te impulsa hacia arriba. La aceptación serena del destino es la llave en este momento. Lo que ocurrió no está en tus manos. Resistirte solo multiplica el dolor. Aceptar no significa dejar de amar ni olvidar, significa reconocer que la vida sigue su curso con o sin tu permiso. La muerte es parte del ciclo natural, tan inevitable como el nacimiento. Al aceptarlo, en lugar de pelear con lo imposible, encuentras un alivio silencioso, un espacio de paz en medio de la tormenta. El desapego aquí no es frialdad, es amor en su forma más pura. Porque si amas desde el apego, tu dolor se convierte en cadena. Pero si amas desde la gratitud, la pérdida no destruye tu esencia, porque lo vivido ya fue un regalo que nadie puede arrebatarte. El desapego no borra el recuerdo, lo transforma en fuerza. No elimina el amor, lo eleva más allá de la presencia física. Comenta si alguna vez sentiste que el dolor por alguien que partió te rompía en pedazos. Y dime, ¿acaso no sigues aquí? Eso significa que el dolor no te venció, aunque lo hayas sentido insoportable. Significa que hay una fuerza en ti que no sabías que tenías, y esa fuerza es la que los estoicos descubrieron, la fortaleza interior que permanece incluso cuando todo lo externo desaparece. La virtud, incluso en el duelo, se convierte en guía. Ser fuerte no es no llorar, es llorar con dignidad. Es levantarte cada mañana y seguir caminando, no solo por ti, sino también en honor a quien ya no está. Es transformar la herida en un motivo para vivir con más conciencia, con más amor, con más gratitud por lo que aún tienes. No dejar que nada te afecte en este contexto no significa no sufrir la ausencia, significa que la ausencia no devore tu vida entera, que la tristeza no sea tu identidad, que la pérdida no te convierta en sombra. Significa reconocer que la vida sigue fluyendo, y que tú aún tienes la responsabilidad de vivirla con plenitud. La muerte nos enseña que no controlamos cuánto tiempo tendremos a quienes amamos, pero también nos enseña algo más, que cada instante compartido es un tesoro irrepetible. Y al recordarlo, entiendes que la mejor manera de honrar la memoria de quienes se fueron no es destruirte, sino vivir de la manera más sabia y serena posible. En ese entendimiento descubres algo poderoso, incluso en la pérdida, puede ser imperturbable. Porque el amor verdadero no muere, se transforma en calma, en fuerza y en gratitud. Si hasta ahora hemos hablado de pérdidas, críticas y fracasos, hay otro enemigo silencioso que roba la paz más de lo que pensamos, el deseo desmedido. No me refiero solo a las ambiciones grandes, sino a esos pequeños quiero que gobiernan nuestra mente a diario. Quiero que me respondan al instante. Quiero que las cosas sean fáciles. Quiero que todos me entiendan. Quiero que la vida cumpla mis planes. Y cuando esos deseos no se cumplen, ¿qué ocurre? Aparece la frustración, la ansiedad, la sensación de vacío. El deseo no controlado es una forma de esclavitud. Porque cada vez que tu bienestar depende de obtener lo que anhelas, quedas a merced de lo externo. Si lo consigues, te alegras, si lo pierdes, te hundes. Es una montaña rusa sin fin. Y no te has dado cuenta de que el secreto no está en apagar todos los deseos, sino en domarlos, en ordenarlos, en convertirlos en sirvientes y no en amos. ¿Te ha pasado que algo que querías con toda tu alma, una vez que lo tuviste, dejó de darte la felicidad que imaginabas? Ese es el engaño del deseo. Promete plenitud, pero solo ofrece un alivio momentáneo antes de que aparezca el siguiente quiero. Así es como muchos viven, corriendo de meta en meta, de objeto en objeto, de placer en placer, siempre creyendo que lo siguiente será la respuesta. Y, sin embargo, la calma nunca llega. El control interno frente a esta agitación es aprender a distinguir lo necesario de lo superfluo. Necesitas respirar, necesitas alimento, necesitas refugio. Todo lo demás es elección. Puedes disfrutarlo, sí, pero no necesitas encadenarte a ello. Cuando comprendes que lo esencial es poco,
tu libertad se multiplica. Ya no vives corriendo detrás de lo que no tienes, sino agradeciendo lo que sí está en tus manos. La aceptación del destino también se aplica aquí. No siempre tendrás todo lo que deseas, y eso está bien. La vida no está hecha para cumplir cada capricho, está hecha para moldear tu carácter. Si hoy no tienes lo que anhelabas, quizás es porque aún tienes algo que aprender sin ello. Resistirte solo multiplica la frustración. Aceptar lo que la vida te da, incluso cuando no coincide con tus planes, te hace más fuerte. El desapego frente al deseo es quizás el entrenamiento más liberador. Significa poder decir, puedo disfrutarlo si llega, pero también puedo vivir sin ello. Ese desapego no te priva, te engrandece. Porque si tu paz depende de un ascenso, de un objeto, de un reconocimiento, tu paz nunca será tuya. Pero si tu paz nace de tu interior, entonces nada externo puede comprarla ni arrebatarla. Comenta si alguna vez sentiste que, al obtener lo que tanto querías, el vacío seguía dentro. Ese momento es doloroso, pero también es la puerta a una verdad mayor, que lo que buscabas afuera siempre estuvo en tu interior. Que la calma no se compra, se cultiva. Que la felicidad no se encuentra en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de soltar. La virtud frente al deseo es el equilibrio. No rechazar lo bueno por miedo, pero tampoco entregarte sin medida. Ser moderado, ser consciente, ser dueño de tus impulsos. Practicar la templanza no es vivir en carencia, es vivir con plenitud sin necesidad de exceso. Es disfrutar sin depender, es agradecer sin poseer, es amar sin necesidad de retener. El secreto estoico aquí es claro: cuando aprendes a desear menos, empiezas a vivir más. Porque la vida ya no se convierte en una persecución interminable, sino en una experiencia serena de lo que ya tienes. Y cuando logras eso, cuando descubres que tu paz no está en lo que obtienes, sino en cómo eliges vivir, te vuelves verdaderamente imperturbable. Llegamos al punto más profundo de este camino. Porque ser imperturbable no significa convertirte en alguien intocable ni en alguien sin emociones. Significa aprender a vivir con ellas, pero sin ser dominado por ellas. Significa caminar por la vida con los pies en la tierra y el alma en calma, incluso cuando afuera soplen tormentas que parecen querer arrastrarlo todo. Piensa en esto: el mundo no va a detenerse para que tú estés en paz. El tráfico seguirá, las críticas llegarán, las decepciones ocurrirán, los deseos nacerán y morirán, las pérdidas serán inevitables. Si esperas que el mundo cambie para encontrar serenidad, esperarás para siempre. El verdadero secreto está en no dejar que lo externo defina lo interno. En ser dueño de tu mente, de tus emociones, de tu respuesta ante lo que ocurre. El dominio de ti mismo es la mayor victoria posible. Puedes conquistar países, puedes ganar riquezas, puedes obtener fama, pero si no eres capaz de gobernarte, siempre serás esclavo de algo. En cambio, cuando tu carácter está templado, cuando tu razón guía tus emociones, cuando tu aceptación es más fuerte que tu resistencia, ya no hay nada ni nadie que pueda derrumbarte por completo. ¿Te ha pasado que, después de mucho luchar contra algo externo, descubriste que la batalla siempre estuvo dentro de ti? Ese momento es una revelación. Porque entiendes que no era el otro, no era la situación, no era el destino, eras tú, con tus expectativas, con tus juicios, con tus interpretaciones. Y cuando lo comprendes, recuperas el poder que habías entregado. La serenidad no se logra en un instante. Es una práctica diaria. Es elegir, una y otra vez, no reaccionar con ira. Es detenerte a respirar cuando la ansiedad quiere dominarte. Es recordarte que no controlas lo que pasa, pero sí controlas cómo lo vives. Esa repetición constante es lo que forja un espíritu imperturbable. Nadie nace con él, se construye cada día. Comenta si alguna vez sentiste que todo te afectaba y ahora reconoces que tienes el poder de cambiarlo. Escribe presente si decides practicar esta fortaleza desde hoy. Porque no basta con escuchar estas palabras, hay que vivirlas, hay que encarnarlas, hay que convertirlas en hábito. Y cuando lo hagas, descubrirás que el secreto estoico no era un misterio oculto, sino una verdad sencilla que siempre estuvo a tu alcance. La paz no depende de lo que ocurre, depende de cómo eliges vivirlo. Nada externo puede afectarte si no lo permites. Nada externo puede robarte la libertad que está dentro de ti. Ahora, antes de cerrar, quiero invitarte a dar un paso más. Este no es el único mensaje que puede ayudarte. En este canal hay más reflexiones, más enseñanzas, más secretos que pueden sostenerte en tiempos difíciles. Si hoy estas palabras tocaron algo en ti, los otros videos también lo harán. Allí encontrarás más claridad, más calma y más fuerza para seguir viviendo con serenidad. Porque la vida no se trata de evitar las tormentas,
sino de aprender a caminar bajo ellas sin perder la paz. Y en cada video de este canal encontrarás una guía más para lograrlo.